Ya les había mencionado, compas, esta situación de la entrada del Tratado de Libre Comercio o el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y que pues ustedes saben que hasta le modificó o a petición del viejo de López Obrador. Perdón que lo diga así, pero la verdad nada cambia en los tiempos del PRIAN, como ustedes le dicen. De verdad no seguimos en la misma situación con los diferentes desgobiernos. Y el que también va a salir, pues vamos a decirlo dañado, compas, es el maíz criollo. Está a merced de corporaciones que obviamente lo que van a hacer es pues, desaparecerlo, así quitarlo. Va a entrar el maíz transgénico, para que me entiendan, el maíz que pues nosotros no es de nuestra soberanía alimentaria, es de otro lado y con cantidades y toneladas. No es por mala onda, no tengo nada en contra de los alimentos que están en Estados Unidos en parte. Hay otros que sí, definitivamente, pues no ayudan mucho a la salud. Pero la verdad es que con esto nos están dando en la torre, pero sobre todo a los campesinos, aquellos que pues subsisten de la compra o para consumo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues ahora sí, como quien dice, empezar a plantar su propio maíz en una parcela que tengan, porque se viene lo más complicado. Y eso pasa porque la gente no se quiere organizar. No se quiere organizar, y son muy pocos los que lo hacen, compas, por la misma situación del COVID y entre otras situaciones que no quisiera yo mencionar, porque tenemos que hacer un análisis profundo de esto. La verdad, los únicos que siempre ponen la cara van a ser los indígenas, los activistas, los periodistas que escriben con las cosas, los que hacen investigación solamente, y los millones de mexicanos que pues, apenas si pueden alzar la voz porque pues tienen que estar haciendo otras actividades, desafortunadamente, y viven de la explotación, y a veces pues tienen miedo y temor. Pero bueno, perdón por hacerlo largo. Dalirio Oropesa dice que con la entrada de este tratado prevalecen las prácticas e importaciones de su tratado antecesor. Sin embargo, se endurecen las reglas del uso y pago por semillas híbridas en el marco de una ley de protección al maíz aprobada en México durante la pandemia. La entrada en vigor del tratado implica la continuación del anterior Tratado de Libre Comercio del 94, por si no lo sabían. Y tanto dicen, no, es que estamos en contra de Salinas y Salinas esto, y en realidad Salinas siempre ha estado ahí y no lo han quitado. Y ahí está, y gracias a los pejes, principalmente. Pero con mayores regulaciones internacionales, las leyes mexicanas en materia de maíz tienen un historial de modificaciones que favorecen los cultivos genéticamente modificados de empresas transnacionales como Monsanto, Bayer, Pioneer o Fioner, o Pion, no sé cómo se pronuncia, Dow, Singenta, y perjudican a las más de 59 variedades de maíces criollos desde la semilla. En medio de la pandemia del COVID-19, el Congreso mexicano aprobó la Ley del Fomento y Protección del Maíz, que paradójicamente podría abrir la puerta para desproteger parte del territorio mexicano ante la llegada de las semillas transgénicas. Especialistas de la Red de Defensa del Maíz advierten de este riesgo, porque aunque aparentemente protege, es todo lo contrario. O sea, pasa al mismo tiempo de que va a entrar la semilla transgénica y van a crear un supuesto maíz criollo. No va a ser el original, va a ser otro. Ese es el problema, compas. Y esas semillas vienen desde esas corporaciones. Hay otra cosa que les tengo que comentar. De alguien que está diciendo que Donald Trump está en contra del establishment. Eso es mentira, por cierto. Si no, no estaría pasando esto. Recordar, revisen a la gente que le interesa eso. Revisen quiénes están en el establishment y se van a dar cuenta de algo bien curioso. No les voy a dar más para no desviar el tema. Ok. El Diario Oficial de la Nación lo publicó el 13 de abril, cuando el pico del contagio pues empezaba a acelerar. Junto al tratado que entra en vigor el día de hoy, dejan al maíz nativo y criollo indefenso ante los transgénicos por los reglamentos de comercio internacional. Ana de Ita, investigadora titular del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, advierte que con un mercado abierto con importaciones crecientes, como implica este tratado con Canadá y Estados Unidos, pues el Estado mexicano no tiene manera de garantizar que todas las personas tengan acceso a estos productos sin organismos genéticamente modificados. O sea que vamos a tener muchos problemas de salud. Así se los dejo.
vamos a tener problemas de salud. El maíz es una planta originaria de este territorio. En promedio, una persona en México consume 115 kilos al año. Algo que prevalece del TLC al nuevo tratado es que no se pueden prohibir las importaciones de ningún cultivo, recuerda la directora de este centro de estudios. Lo voy a decir, para no decirlo todo completo, está muy largo. Tanto los tratados de libre comercio, la Organización Mundial del Comercio, se basan en un principio. Es una falacia muy grave, que es la equivalencia sustancial. Ellos dicen que el maíz transgénico es equivalente al maíz convencional híbrido, nativo, o sea, porque tiene, como quien dice, la misma composición física y química, y eso es mentira. Ya se los vuelvo a mencionar. Desde la entrada en vigor de este tratado se necesitan más y más importaciones de maíz para el alimento de ganado. La investigadora explica que además de vender sus productos en México, las corporaciones instalaron sus plantas en el país para producirlos con mano de obra más barata, menos impuestos, menor pago de agua. Ingresa el maíz amarillo. Aunque no lo parece, cada vez los productos industrializados tienen maíz genéticamente modificado o transgénico y sin etiquetado, y para el comercio que cruza fronteras resulta imposible identificar lo que es transgénico de lo que no es. Con el nuevo tratado, México es obligado a firmar y hacerse parte del Acta o Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, que en 1991 advierte la investigadora. Ganaron las corporaciones desde el viejo tratado, que ahora se mantiene, y es que no pueden prohibir las importaciones por cuestiones que no sean científicamente avaladas. Para ellos la equivalencia sustancial es el principio que debe regir el comercio, entonces no hay manera de prohibirlas, dice con alarma la investigadora de este centro de estudios en entrevista. ¿Qué significa? Que el neoliberalismo no ha desaparecido, compas, todo es una mentira de López Obrador. ¿Ya quedó claro? Ahí está. Es el viejo tratado, es el neoliberalismo, es la entrada del neoliberalismo o del nuevo neoliberalismo, o el neo-neo. Por favor, déjense de... Para esas personas que dicen que ya no hay hijos y no tienen vergüenza, como la Beatriz Gutiérrez, que sus declaraciones que hizo en Twitter, de verdad lamentables. Déjenme, esta unión internacional es una reunión de países que deciden cómo se van a proteger las variedades vegetales que se obtengan de los mejoradores, que para que esta unión se llaman obtentores, pues son los que inventan, entre comillas, el mejoramiento de una semilla, es decir, pues las corporaciones que he mencionado. En este caso podrían regular la variedad de maíz. Con el nuevo tratado, México se encontraba en la Convención o Acta de 1978. Con la entrada de este nuevo tratado, pues ya pasaría la de 1991, que es más restrictiva, de acuerdo con DEITA. Bajo la convención de 1978, si un campesino compra o le regalan una semilla híbrida comercial patentada, puede recoger la semilla de la misma cosecha para volver a sembrar. Generalmente los campesinos no lo utilizan, pues esto baja la calidad de la cosecha y el rendimiento de las semillas. Algunos han usado estas semillas híbridas mezclando entre cosechas para fortalecer su semilla de maíz criollo. Las acriollan, pero esto ya no podría suceder. Esto lo restringe la de 1991. Para los agricultores están sembrando semillas híbridas comerciales patentadas. Esta convención dice que nos van a de los que van a decidir, si un agricultor puede resembrar las semillas de su cosecha, pues son las compañías, porque son los obtentores, o sea, que tienen totalmente el derecho, entre comillas, que no debería de ser así. Y ya nos cargó la tiznada, en fin. Entonces les quitan a los agricultores la posibilidad de que ha sido el derecho de toda su vida, de seguir sembrando las semillas que ellos quieran y lo dejan en manos de los dueños de la patente. El saber si los dejan o no los dejan, explica Ana Deita, quien participa desde el 2002 en la red de defensa del maíz. Deita recuerda el caso de agricultores europeos quienes se les penalizan si siembran semillas de su propia cosecha y no pagan una parte de la licencia nuevamente a los patentadores, es decir, a Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow. Por eso ha habido persecuciones legales contra campesinos por no pagar licencias. En el acta de 1978 pues no viene esta cláusula, sino viene una cosa que tampoco es tan buena porque le llaman el privilegio del agricultor, no el derecho del agricultor. El privilegio del agricultor es resembrar, si él quiere, semillas de su cosecha que provinieron de semillas de patente, sin que esto tenga ninguna consecuencia. Lo más perjudicial es que con la adquisición de la acta del 91, México como Estado adquiere la responsabilidad de garantizar a las corporaciones el cobro por el uso de las semillas a través de las instituciones. Por eso la investigadora Ana Deita
ve con preocupación lo aprobado por la Ley de Fomento y Protección del Maíz, pues implica una burocratización de la propiedad, registro, investigación y uso del maíz, que cuestiona los bancos de semillas. Asegura que los campesinos guardan semillas que son ancestrales y no necesitan de bancos que los den. Ellos lo crían, lo intercambian con otros campesinos, lo modifican, pero es su derecho. A la gente le interesa saber la procedencia de su semilla y sobre todo, ahora con los problemas que ha habido desde el 2002 por la contaminación transgénica del maíz nativo. Las comunidades son muy celosas de guardar sus semillas y cada productor es muy celoso de guardar sus semillas porque están justo cuidando que no se contaminen pues sus milpas, entonces no les gusta poner en un lugar centralizado las semillas. Investigadores del Centro de Estudios y de ETC Group documentaron en aquel entonces que se frenó la contaminación porque los campesinos los detectaron a tiempo, no porque el llamado gobierno lo atendiera. Entre las reformas del, ya saben quién, de Carlos Salinas de Gortari, impulsó su presidencia de 1998 al 94 la reforma del artículo 27 que permitió la posibilidad de abrir la propiedad individual de la tierra sobre la propiedad comunal y ejidal. Desmanteló la razón social organizativa de la tierra y emprendió un registro de propiedad que minó la organización colectiva, que significa que Monsanto, Bayer y todos los demás pueden ser propiedad individual y quitarles todos los derechos a los de la propiedad colectiva que pues, son los que regulaban esta situación, ¿no? Bueno, se acabó la soberanía alimentaria desde ese momento y hoy la culmina totalmente el desgobierno de López Obrador. Ese mismo López Obrador que supuestamente atacó a Salinas, que dijo que el PRI ya no va a regresar, que el PAN, que las arañas, y ya ven lo que está haciendo, ¿no? Eso fue un engaño. Y por cierto, hoy se cumple, ¿qué? 2 años de la simulación, de la llegada a simulación, de la continuidad o del pacto con los mismos de siempre, ¿verdad? Pero bueno. Desde 1996 las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. En 2014 alcanzaron el 30% del consumo nacional, documentó Ana de Ita. En 2002, a través de 23,000 tiendas Diconsa, repartieron semillas importadas revueltas entre semillas de maíz transgénico. DTC Group, el centro, también documentó que era imposible distinguirlas. Este es uno de los sucesos más problemáticos, más visibles, donde se conectan los tratados internacionales y el aval de las leyes e instituciones mexicanas. En 2009, más de 762 organizaciones de 56 países firmaron una carta de alarma rechazando que el desgobierno de Felipe Calderón finalizara la moratoria al maíz transgénico vigente desde el 98 y denunciaron la posible aprobación de la ley que abría paso a la semilla comercial del maíz. La reforma fue rechazada al final de su sexenio. En 2010, la FAO hizo una reunión en Guadalajara sobre la biotecnología donde avaló los transgénicos en contra del hambre del mundo, o sea, con el pretexto del hambre. El pretexto, pero pues ellos iban a seguir enriqueciendo, ¿no? ¿Y qué iba a provocar? Que aunque dejaras de tener hambre, ibas a tener más problemas en tu salud. Y es peor todavía. De 2010 a 2011 la compra de maíz de México a Estados Unidos creció en el 42%, documentó el Tribunal Permanente de los Pueblos. En 2012, en septiembre, Monsanto solicitó los primeros 2 permisos para sembrar maíz en 700,000 hectáreas de Sinaloa, que equivale a todas las hectáreas de riego. En total, en ese año se recibieron 62 solicitudes para siembra de maíz genéticamente modificado. Más de 3,141 hectáreas fueron permitidas. Desde 2012, la organización Científicos Comprometidos con la Sociedad advirtió que una vez que se siembre maíz transgénico en cualquier parte de México, será imposible evitar el flujo de transgenes a las variedades nativas o criollas, lo cual pone entredicho no solo la viabilidad del maíz nativo mexicano, sino también afectará el modo de vida de millones de personas, sobre todo indígenas, campesinos, agricultores y también consumidores. Este fin de semana, campesinos de Quintana Roo anunciaron la formación de un frente contra la propuesta de la Ley Federal de Variedades Vegetales, pues denuncia que permite la entrada de transgénicos. La iniciativa presentada por el diputado del Primor o de Morena, Heraclio Rodríguez Gómez, ¿se acuerdan de ese güey? Ahorita, bueno, ahí luego lo investigan. Permitiría a las empresas transnacionales patentar las variedades de semillas desarrolladas por cualquier otra persona o pueblo. Fíjense nomás lo grave de este asunto y lo que se viene para nuestros compas campesinos, para los indígenas, para aquellos que también somos consumidores del maíz a través de la tortilla, del cereal y de otros, un montón de situaciones. Ahora, imagínense, el maíz desaparece. Lo mismo va a pasar con el frijol, va a pasar con el sorgo, cualquier otro, compas, esto ya se está poniendo grave.
Y la soya pues se va a ampliar también, porque también la soya, no se crean, la soya en pequeñas cantidades no hace daño, pero en grandes cantidades lo meten en los alimentos, lo meten hasta en los perfumes y al rato lo van a meter en el jabón, no sé, no sabemos si hasta en el jabón, en la leche ya lo están metiendo. ¿Cuántas cosas no están metiendo de soya? Y la soya es también de esta cuestión transgénica y es la que más directamente pueda llegar a afectar a la salud. Ahí investiguenlo. En Argentina, ¿qué está pasando? O en otros países donde están enfermando mucho. Ahora, agréguenle al refresco, porque también el refresco también le van a meter un buen de cosas y va a ser peor todavía. Y las bebidas azucaradas. Y todas esas cosas, compas, no es broma. No estamos inventando. Este nuevo tratado perjudica a todo mundo. Hasta los pejes les va a perjudicar porque al rato que se lleguen a enfermar o les llegue a pasar otra situación, a ver en qué hospital se van a atender, porque hay que recordar que ahorita con los recortes, pues ¿cómo te vas a atender? Con el dinero que tú supuestamente ganaste a conveniencia y para atacar a otros, no te va a alcanzar, mi amigo. Así te lo dejo, amigo, amiga, como te llames. Y entre comillas, amigo, porque pues neta, somos amigos, pero por respeto, no les digo otra cosa. Pero pues no lo van a entender. Ellos van a decir, pues me voy a mi casa de verano en Praga, ¿no? Es que lo escuché de una serie de televisión, ¿no? Porque yo soy hermano hasta del Papa. Es que de verdad así son y creen que esto es una... Y al rato, no, pues es que eso fue culpa de no sé quién, pero no van a tocar a López Obrador. Y si lo tocan, bueno, pues ya saben a qué conveniencia, ¿no? O cuando ya se den cuenta, pues, de la realidad, pero ya probablemente sea demasiado tarde. Y por eso es importante la lucha, no es solamente por nada más estar molestando a la gente, no. Es por esto que nosotros hacemos videos, para que estas cosas se sepan, como lo que pasa en Guanajuato, en Michoacán, en todo, de cuestiones de seguridad, cuestiones de narcopolítica y otras cosas. No es para tener más público, más suscriptores, es para esto, esta injusticia. Bueno, gracias a Daliri Oropesa por escribir esta nota a través de pie de página. Saludos, compas.